Vamos entonces al libro de Gálatas, por favor, capítulo 6. Lo pueden buscar, se pueden poner de pie. Bueno, comenzamos entonces en el libro de Gálatas capítulo 6, por favor. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 7. ¿Ya están todos allí? Usted puede decir un fuerte amén. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos a leerlo todos fuertes, amén, al tiempo todos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu palabra, Señor. Estamos aquí en este altar donde nosotros hemos dispuesto a sacrificar nuestra vida a ti, Señor. Y eso es lo que es el altar, un lugar de sacrificio. Y hoy nosotros nos presentamos como un sacrificio para ti, Señor, como una ofrenda agradable, mi Dios. Pedimos en el nombre de Jesucristo que recibas nuestra oración. Pedimos en el nombre de Jesucristo que te manifiestes en este altar, que nos reveles tu verdad y tu voluntad, Señor, y que también nos bendigas con fuerzas, que nos bendigas con entendimiento, con sabiduría, que podamos recibir una palabra de lo alto, Señor, que podamos ser edificados en la verdad de tu palabra, de la Biblia, no lo que un hombre o una religión cree, o no en dogmas y filosofías, sino en lo que tu palabra nos enseña, en tu sana doctrina, Dios. Instrúyenos siempre en la sana doctrina, Dios. Saca de nuestra vida toda levadura, Señor, toda leche espiritual adulterada, y ayúdanos a reconocer tu voz, a escucharla y a seguirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y yo, como tu siervo, ruego tu intervención sobrenatural para que yo pueda, Señor, predicar este mensaje claramente y con fidelidad. Lo pedimos para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Comenzamos nuestro recorrido. Comenzamos nuestro recorrido en la palabra. Hemos venido hablando sobre la salvación y Dios ha puesto en mi corazón dirigir la predicación de esta congregación hacia la eternidad, no tanto en temas de cosas que le edifiquen a usted, que le ayuden para vivir mejor aquí en la tierra, sino en temas que nos ayuden a corregir nuestra vida para que podamos llegar al cielo. Amén. En eso nos hemos enfocado los últimos domingos. De eso hemos venido hablando, pequeños pasos hacia la eternidad. Hemos venido hablando que cada uno de estos pasos son los frutos del Espíritu Santo, o sea, lo que el Espíritu Santo de Dios produce en nuestra vida. Amén. Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando nosotros somos sellados con el Espíritu de Dios, porque hemos creído en Jesús. Y hemos venido hablando varios de los frutos del Espíritu Santo: el gozo, la fortaleza, la benignidad. Y el domingo pasado comencé a hablar de lo que significa, según la Biblia, vivir en el Espíritu y qué son las obras de la carne. Es lo que comencé a hablar el domingo pasado. Lo que usted ve aquí en la pantalla es algo que usted debe aprender y fijar en su mente: la verdadera identidad de un hijo de Dios. Amén. La verdadera identidad de un hijo de Dios. Quiero darle la bienvenida a la mamá de mi hermana Andreita. Bienvenida, mi hermana. Me alegra mucho que esté aquí. Todos le damos la bienvenida. Ella viene desde Colombia. Quiero darle la bienvenida a mis hermanos Pedro y Moy nuevamente. Habían llegado, se nos habían ido, ya volvieron otra vez. Se la han pasado viajando. ¿Por qué quiero darle la bienvenida a ustedes tres en este momento? Porque ustedes estuvieron en aeropuertos, ¿verdad?
Y en el aeropuerto les pidieron un documento que, ¿cómo se llama? Ese documento azul o verdecito, pasaporte. Y cuando ustedes entregan el pasaporte, ¿qué hacen con ese pasaporte los policías o la gente de allí? ¿Lo sellan? No, lo verifican. Primero verifican y le miran la foto a usted y miran que el documento sea real y miran que usted sea parecido a la foto que está ahí. Verifican su identidad. Amén. Esa verificación de identidad es la que nosotros necesitamos hacer con la Biblia. Coger la escritura y poder identificar si lo que dice la Biblia, que es un hijo de Dios, es lo que nosotros somos. Amén. ¿Sí lo entendieron? Y de eso se ha tratado todo este tema. De eso se ha tratado todo este tema de pequeños pasos hacia la eternidad. El día de ayer tuve una experiencia maravillosa. Después de que me tocó pagar $170 por arreglar mi celular porque le rompí la pantalla, lo cual me dolió en el corazón. Y pagué un mundo de plata para arreglarlo, pero no me gusta andar con las cosas descuidadas o dañadas. Y el pastor sacar el celular y así todo roto, dirán, uy, qué bendición de pastor. Se lo estrellaría a la esposa o quién sabe qué haría. Entonces uno debe ser una persona a quien todo es muy pulcro, muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Alguno irá por allá, uy, pastor, me tocó arreglar el celular. Tuve una experiencia maravillosa porque compramos la ropa para los pastores para enviar y después fuimos a arreglar el celular. Ustedes saben que mi esposita está embarazada y ella tiene que caminar y el arreglo del celular se estaba demorando un poco y le dije, ve y te das unas vueltas. No, le dije, date unas vueltas que le estoy predicando a este muchacho. Resulta que el muchacho que atiende ahí los celulares en el mall era un musulmán. Era de la India, de origen de la India. Y yo le pregunté a él de qué religión eres. Él me dijo, soy musulmán. Y le dije, wow, no tenía ni idea que había musulmanes en la India, no sabía. Yo pensé que todos en la India eran hindús. Me dijo, no, somos musulmanes, un porcentaje altísimo. Y yo dije, wow. Y ahí me dio pie para comenzar a predicarle. Y comencé a hablarle y le dije, ¿alguna vez usted ha escuchado el evangelio? Have you heard the gospel? Me dijo, the gospel, no. Y dije, ahí fue. y le dije, le voy a explicar lo que significa la palabra gospel, el evangelio. Y le empecé a hablar el evangelio. Le dije, evangelio son buenas noticias. Buenas noticias. Le dije, voy a empezar por ahí, diciéndole que son buenas noticias. Hoy le voy a decir que Dios lo ama. Hoy le voy a decir que Jesús murió en la cruz. Y él me dijo, sí, yo creo en Jesús. Y le dije, claro, el Corán dice que si usted quiere ser un verdadero musulmán, debe creer en Jesús, pero como profeta. Y él me dijo, bueno, yo la verdad no he leído mucho el Corán. Entonces dije, ahí me siguió dando pie. Tuve más o menos 1 hora y media que se demoró arreglando el celular. Me dijo que eran 15 minutos, pero gracias a Dios fue todo ese tiempo para predicarle el evangelio y poderle presentar a Jesucristo. Fue maravilloso porque mientras hacíamos eso llegó otro muchacho de Haití, un jovencito de 20 años, y llegó ahí a arreglar su celular todo roto, y yo le estaba hablando al muchacho que atiende, le estaba hablando de Jesús, y el morenito comenzó a decir, sí, amén, amén, amén. Entonces el morenito dijo, es que yo soy cristiano. Y dije, oh, ¿de qué iglesia? Dijo, de los adventistas del séptimo día. Y dije, wow, Dios mío, otro para predicarle. Entonces se me sumaron 2 para predicarle. Y lo más maravilloso es que el musulmán me decía, yo no entiendo por qué para ir al cielo hay que creer en Jesús. ¿Cómo fue que Jesús cogió nuestros pecados y los puso en la cruz? Y yo no entiendo eso. Entonces le dije, el problema del ser humano es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Le dije, a usted el Islam, el Corán, le enseña a hacer obras. Y le pregunté, le dije, ¿usted sabía que del Corán hay 1265 versículos que robaron de nuestra Biblia y los metieron en el Corán? Me dijo, wow, no sabía. Le dije, ahora se está enterando. ¿Qué versículos tomaron del Corán y metieron en la Biblia? Le dije, todo lo que es de la ley. Reglas, leyes. Hacer algo para ganar a Dios.
Y le dije, todas las religiones que hay en el mundo, a excepción del cristianismo, dice que uno debe hacer algo para ganar el favor de Dios. Al muchacho le dije, ¿cómo que se congrega el sábado? Nosotros no vivimos por la ley. Él me dijo, no, yo ahorita estoy mal con Dios, Dios está muy lejos de mí. Y le dije, no, Dios no está lejos de ti, tú te alejaste de Dios. Y yo sé por lo que estás pasando, necesitamos hablar. Dios me permitió pasar una hora predicando, 1 hora y media predicando en el mall. Y fue maravilloso, fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué traigo esto a colación aquí en la predicación? Porque esa es la verdadera identidad de un hijo de Dios. Un hijo de Dios habla de su papá en todo lugar. Un hijo de Dios usted no lo puede callar. Un hijo de Dios entiende que la persona que está ahí al frente atendiéndolo no es salvo, va a ir al infierno, y el verdadero hijo de Dios siente amor y compasión por esa alma y quiere predicarle el evangelio y rescatarlo. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios, y queremos identificar con la palabra del Señor cada uno de los aspectos que dicen que sí somos hijos de Dios. O sea, como ustedes tres sacaron el pasaporte y los miraron, entonces que la foto del pasaporte de mi hermana Moye, aparece ella toda rubia y con ojos azules, y dicen, un momento, esta foto no parece, ¿quién es esta mujer? No se parecen. No, la foto del pasaporte de mi hermana Moye aparece con su cabellito así bien peinadito, con sus gafitas, es la misma. Asimismo, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, nuestros frutos van a demostrar lo que decimos que somos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para el día de hoy vamos a entrar en un tema muy importante, y es vivir en el Espíritu, mis hermanos. El Hijo de Dios no vive en la carne, y yo quiero aclararle esto. El Hijo de Dios no vive en la carne. El Hijo de Dios, lo vamos a leer en la palabra, debe vivir en el Espíritu. Esto me sirvió para predicarle al musulmán ayer, porque el musulmán decía, bueno, o sea, usted me dice que Jesús es Dios. Entonces, Jesús, ¿por qué murió? Y le dije, ahí está la mayor inquietud que tienen los musulmanes. Los musulmanes no entienden cómo Dios muere en una cruz, Dios no puede morir. Y le dije, Jesús dijo, no me quitan mi vida, nadie toma mi vida, yo la pongo por ustedes y tengo poder para volverla a tomar. Le dije, nadie mató a Jesús, fue Dios quien lo sacrificó por nosotros. Nosotros no podemos matar a Dios, Él quiso poner su vida, y no es un profeta, es el Hijo de Dios, por eso resucitó de entre los muertos y está vivo y tiene poder para transformar nuestras vidas hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted logra identificar cada aspecto de Jesús, usted va a entender que Jesucristo no caminó en la carne, que Jesucristo no perdió el tiempo aquí en la tierra, que todo lo que hizo Jesús estaba enfocado en enseñarnos a nosotros cómo llegar al cielo, cómo poder llegar al cielo. Y es lo que hoy vamos a tratar de hablar, cómo fue esa vida de Jesús, qué es vivir en el Espíritu. Amén. Entonces, de los versículos 8 al 10 aquí en Gálatas, nos van a decir una gran realidad. Lo que usted siembra para su carne, ¿qué va a recoger? Corrupción, muerte. Lo vamos a encontrar también en Romanos 8. Muerte. Pero cuando usted siembra para el Espíritu, o sea, cuando usted invierte en el Espíritu, ¿qué recoge del Espíritu? Le quiero dar un ejemplo. Cuando usted en su casa es una persona que tiene escaso tiempo de oración, cuando usted en su casa es una persona que tiene escaso tiempo de lectura bíblica, cuando usted en su casa es una persona que no frecuenta alabar a Dios, usted es una persona que en cualquier momento tiene mal carácter, usted es una persona que se irrita porque trapeó el piso y entraron y se lo pisaron. Y dice, ¡ay! Acabé de limpiar el piso y usted viene ahí todo embarrado y sucio, ¡ay! Y grita. Y cada una de esas cosas de su mal carácter, a veces hay personas que ni siquiera tienen mal carácter, pero tienen un gran pecado. ¿Sabe cuál? La pereza. Son flojos y perezosos.
y no quieren hacer nada. Hay toda una gama de pecados. No alcanzarían 2 horas de predicación para hablarle pecado por pecado. Pero hay toda una variedad de pecados que nosotros cometemos que son el reflejo de que no invertimos lo suficiente en nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Sino que vivimos una vida carnal, pecaminosa, corrupta delante de Dios. Vivir en la carne es como crear una apariencia, una fachada, pero por dentro tener todo el mal. Los que tienen carros viejitos que ya tienen rust, que ya tienen óxido, sabemos que no importa que uno le eche pinturita por encima, al poco tiempo, ¿qué va a pasar? No importa que tanto usted cubra, por dentro es donde está la maldad. Y nosotros solo podemos gobernar nuestra carne cuando vivimos como Jesús vivió, en oración, en lectura de la palabra, en servicio a Dios. Amén. Muy bien. ¿En qué me parezco a Jesús? Buena pregunta, ¿verdad? ¿En qué me parezco a Jesús? ¿Por qué es tan importante sembrar para el Espíritu? El domingo pasado estuvimos leyendo en Juan capítulo 4, leímos algo que le sucedió a Jesús con una mujer, ¿de dónde? Samaritana. En donde Jesús le decía a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Y comenzó toda una discusión porque la mujer estaba sedienta y necesitada y trataba de saciar su necesidad en los hombres, de hombre a hombre a hombre, y ninguno la pudo saciar. Y Jesús le dijo: si sigues bebiendo de esa agua, vas a seguir así, vacía. Pero si tú bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Y entendimos que las palabras de Jesús son espíritu y son vida para nosotros. Que las palabras de Jesús son aliento y esperanza. Que las palabras de Jesús son sabiduría y consejos precisos y correctos para nuestra vida. Jóvenes amados que están aquí, que escuchan la palabra de Dios. En sus escuelas ustedes enfrentan ateos, enfrentan gente de otras religiones. En sus escuelas ustedes se encuentran con niñas que se han acostado con 3, 4, 5, 10 hombres a sus 15, 16 años, 14 años. Ustedes se encuentran con jovencitos que han probado toda clase de drogas ya, que están en una droga. Jóvenes en homosexualismo, jóvenes de hogares separados, jóvenes rebeldes, jóvenes violados, jóvenes abusados. De todo se encuentran ustedes jovencitos en sus escuelas. Y el tiempo más importante para ustedes jóvenes de la semana debería ser este domingo, cada domingo, en donde ustedes escuchan la verdadera sabiduría que viene únicamente a través de la palabra de Dios. Lo que ustedes escuchan aquí el domingo, jóvenes, es tan importante para su vida, porque eso le va a permitir a las niñas en la escuela huir de la tentación, cerrar las piernitas y evitar un embarazo, evitar una enfermedad sexual. A los jóvenes les va a ayudar a decir no a una droga, alejarse de un vicio, alejarse de una mala compañía. Amén, jóvenes. El domingo pasado lo dije, jóvenes en todos estos años, 11 años que han pasado por la iglesia, ¿cuántos han dejado niñas embarazadas? ¿Cuántas niñas que estuvieron en el ministerio de jóvenes abortaron con papás cristianos, líderes de iglesias? Y niñas con 3, 4 abortos diciendo que son cristianas. Niñas de las que venían y danzaban. Gracias a Dios en esta iglesia nunca hemos hecho una danza y creo que nunca lo haremos. Porque nunca he visto que esas danzas sean para Dios. Esas danzas son para entretener a la gente. Y muchas de esas niñas que preparaban en danzas y coreografías, embarazadas, con abortos, en drogas, destruidas. Y ustedes jóvenes vienen aquí el domingo y necesitan comenzar a coger esa carne y a sujetarla y empezar a escuchar verdadera sabiduría para que su vida no se tuerza y se pierda, sino para que ustedes puedan enderezarse, tener una vida buena en esta tierra y alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo. Amén, jóvenes. ¿Por qué es tan importante sembrar para el Espíritu?
Jesús le dice a la mujer, por favor lea las partes que están resaltadas, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué pasa con el musulmán? ¿Qué pasa con el mormón? ¿Qué pasa con el testigo de Jehová? ¿Qué pasa con gente que está en otras religiones? Que ellos van a sus lugares de adoración como una costumbre, como una tradición. Pero la mayoría de ellos ni siquiera saben en lo que creen en esa religión. Cuando hablo con musulmanes, cuando hablo con gente, no se han tomado la tarea ni siquiera de leer el Corán. Cuando hablo con mormones, no se han tomado la tarea de leer todo el libro mormón. Testigos de Jehová en una ignorancia impresionante. Ni siquiera saben lo que creen. Les has dado unas bases, un resumen, y por eso es que viven, y viven engañados con muy poquito. Y así mismo está pasando con el pueblo cristiano. Usted no sabe si el hombre que está aquí es un ladrón, es un degenerado. Usted no sabe quién es el hombre que está aquí al frente, porque usted solo ve mi fachada y conoce algunas cosas de mi vida, pero usted no conoce mis pensamientos ni mi corazón. Y si usted no estudia las escrituras, yo pudiera engañarlo a usted, dañar su vida, dañar su familia y destruirlo, porque usted se confió en que venía el domingo por costumbre, escuchaba unas palabras, tomaba unas cosas buenas y seguía su caminar. Pero usted no se tomó la tarea de coger la palabra de Dios, abrirla, leerla y ver qué es lo que realmente la Biblia nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la gente se va de la iglesia cuando el pastor cae en adulterio. Por eso cuánta gente sale del cristianismo porque el pastor resultó violando. Hermanos, eso es lo más común en este tiempo. Las estadísticas de pastores en adulterio son altísimas. 70-80% de pastores han caído en adulterio, han destruido su familia y sus congregaciones. Y miles de cristianos, gente que se decía ser cristiana, hoy están en el mundo porque no seguían a Dios, seguían a un hombre. Vivían una vida en la carne, se sentaban domingo tras domingo y no sabían lo que adoraban. No sabían lo que adoraban. Es muy fácil cantar una canción cristiana, es muy sencillo, hermano. Las melodías son lindas, las letras son hermosas, entonces es muy fácil usted dejarse contagiar por el sentimiento de cantar una canción y sentir, ay, me siento lindo. Pero eso no le va a durar mucho si fueron solo sentimientos. Usted va a llegar a la casa y va a seguir siendo la misma persona de mal carácter. Es muy fácil usted sentarse en la banca y dejar que yo le hable a usted por una hora y media y escuchar algunas cosas o hacerse el que presta atención. A mí me preocupa cuando veo que en la iglesia no hay una sola persona con una libreta para coger y apuntar el mensaje y decir, yo quiero escribir y ver si lo que ese pastor dijo es verdad, y coger y leerlo en la Biblia. A mí eso me preocupa, porque digo, ¿a quién están siguiendo? No están siguiendo a Jesús, están siguiendo al pastor Carlos Talero. Y yo no les puedo dar vida eterna a ustedes. Yo no puedo cambiar sus vidas. Yo le puedo ser de ejemplo en cosas de seguir y de imitar, pero yo también tengo errores, yo también tengo defectos, yo también fallo, yo también me equivoco. Yo le puedo servir de ejemplo en muchas áreas, pero usted necesita un verdadero ejemplo y es Jesús. Y Jesús está haciendo un reclamo a una persona religiosa que vive en su carne y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Usted supiera lo que significa la alabanza, por eso de la puerta me vine acá a parar un momento la alabanza y a decirle al pueblo, si usted supiera lo que sucede en la alabanza, ni una persona llegaría tarde al culto, ni una. Llegarían faltando 5 minutos para las 10, 10 minutos para las 10. Si usted supiera lo que significa la alabanza, cuando usted está en la presencia de Dios, sus pecados pierden fuerza en su vida. Los demonios que lo atormentan a usted, que están detrás de usted, salen corriendo por la presencia de Dios. La paz de Dios por su presencia lo empieza a llenar a usted. Por eso nos dice la palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y usted no tiene una vida de alabanza en su casa, y el domingo que tiene 30, 40 minutos, una hora de alabanza, usted se la pierde.
no está adorando correctamente a Dios. No está adorando correctamente a Dios. Posiblemente usted esté adorando su familia. Posiblemente usted esté adorando al dinero, al Dios Mamón. Jesús los nombró así, Mamón, Dios del dinero. Posiblemente usted esté adorando su propia vida. Posiblemente usted gire en torno de usted mismo y no adora correctamente a Dios. Y está sentado en una banca creyendo que es salvo, pero vive una vida en la carne. No tome mis palabras como un juicio o como una crítica. Tómelas como una exhortación con amor para que despierte. Dígale a la persona que tiene al lado, despierta. Despierta. La vida en la carne no agrada a Dios y ya lo vamos a leer. Lea las partes que están aquí resaltadas, por favor, léalas conmigo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. En espíritu es necesario que adoren. O sea que alabar a Dios no es simplemente cantar. No es simplemente dejarme llevar por la música y entretenerme. Eso hacía yo en las fiestas. Eso hacía yo en el mundo. Sonaba la canción, el merengue y empezaban las piernas así, un poco más descoordinadas porque siempre me llamaron el asesino del ritmo. Yo salía a bailar y eso era un show, pero un show de descoordinación y de... Eso me decían mis amigos, ahí llegó el asesino del ritmo. Ni siquiera fui buen bailarín en el mundo. Hermanos, necesitamos acercarnos a Dios correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver. Dice la palabra en la tercera carta de Juan, versículo 11. ¿Qué es lo que verdaderamente significa vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu significa tomar como ejemplo de vida o modelo a seguir ¿a quién? A Jesús. Él va a ser mi modelo de vida. Tal vez usted dirá, yo he identificado unos aspectos en el pastor que me gustan, me llaman la atención y yo quisiera imitar al pastor en algunas cosas. Yo le digo, eso no está mal que usted imite al pastor en algunas cosas. Pablo lo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que usted puede imitar cosas de mí, pero el verdadero modelo a seguir no soy yo. ¿Quién es? Es Jesús. Mire lo que dice, ¿ya buscó ahí la tercera carta de Juan, versículo 11? Ah, como se lo proyecto ya no busca la Biblia, ¿verdad? Ya no abre la Biblia. ¿Y qué tal que yo aquí me inventara los versículos? ¿Qué tal que yo tuviera una Biblia rara y torcida y usted ahí leyendo y convenciéndose? Ay, sí, la Biblia del pastor. Abra su Biblia, por favor. Tercera de Juan, versículo 11. ¿Ya están ahí? Tercera de Juan queda después de segunda de Juan. Amado, léalo fuerte. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, pregunta, ¿en tu casa haces lo bueno o lo malo? En la casa. ¿Sabe por qué en la casa? Porque en el trabajo nosotros somos así. En el trabajo somos, mejor dicho, espectaculares con todo el mundo. Ay, sí, ay. Pero en la casa, ahí es donde en la casa realmente se sabe quién es uno. Es en la casa donde se sabe quién es uno. Amén. En el trabajo usted suda y todo. En la casa usted se echa allá y levanta las patas así sobre la mesa. Perdón, los piececillos los pone así sobre la mesa y mi vida, tráigame esto. Mi vida, tal cosa. Y a que lo atiendan. Ay, santo. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. No ha visto a Dios. Vamos a ver qué es lo que realmente significa vivir en el Espíritu. Gálatas nos está diciendo que es importante la vida en el Espíritu. Pablo nos lo está diciendo en Gálatas 6. Porque sembrar para el Espíritu nos va a traer vida eterna, pero sembrar para la carne nos va a traer corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor presencia de Dios en nuestra vida, léalo fuerte, a mayor presencia de Dios en nuestra vida, más nos pareceremos a Jesús. A mayor presencia de Dios en mi vida, más
y mejores frutos. ¿Qué significa? ¿Usted está teniendo problemas en el matrimonio? ¿Usted está teniendo problemas en su casa? ¿Usted está teniendo conflictos internos? O sea, usted es una persona que necesita sanidad interior, que le ha costado perdonar. Usted es una persona con baja autoestima. Usted es una persona con complejos. No sé por qué la gente está saliendo del santuario. Las hamburguesas las tiene que preparar Samuel, no media iglesia. Hágame el favor alguno de mis hermanos que vaya allá y me los traiga a todos. Se queda únicamente Samuel con las hamburguesas. Y si no, que media iglesia allá arreglando las hamburguesas. ¿Qué cosa? Aquí es donde necesitamos estar, escuchando la palabra de Dios. Es aquí. ¿Sí? Se me perdió el hilo. A mayor presencia de Dios en nuestra vida, mayores y mejores frutos, más nos pareceremos a Jesús. ¿Tiene usted problemas en el hogar, en su matrimonio, en su vida como persona? ¿Usted tiene miedos? ¿Tiene realmente dificultades usted como persona? Mi hermano, usted necesita llenarse de la presencia de Dios. Usted necesita más de Dios para mejorar primero su propia vida. Usted no necesita tantas vacaciones. Usted no necesita tantos paseos y distracciones. Usted no necesita acumular cosas y comprar cosas que no necesita. Usted no necesita un mejor trabajo o un carro nuevo o una casa nueva o muebles nuevos. Lo que usted necesita es presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Presencia de Dios. Entonces, en el próximo conflicto matrimonial, cuando venga la señora así toda calmada y tranquila como vienen las esposas, cuando ella venga así, usted que ha estado varón, le estoy hablando a los varones, usted varón que escuchó esta palabra y que ha estado con más presencia de Dios en su vida, le va a responder y usted se va a quedar mirándola con amor y le va a decir: mi vida, te falta más presencia de Dios. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Es verdad? Hay hombres que se sienten más confiados que les venga un león que le venga la esposa. No, no le tenga miedo a la esposa. No le tenga miedo. ¿No nos dice la palabra en Proverbios que la respuesta blanda apacigua la ira, mas la áspera hace subir el furor? Respóndale con amor. Y que está así, y de pronto usted va entrando al cuarto y están volando así las cosas. ¿Qué está haciendo? Estoy limpiando el cuarto. Entonces, a una reacción de esas, ¿usted qué le dice? Con amor le dice: mi amor, te está faltando presencia de Dios. Pues sí, y usted, degenerado, que no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted, varón, se llena de presencia de Dios y ahora puede ir y ayudarle a ella con amor. Amén. Porque también hay mujeres que reaccionan así en su carne, lo cual no está bien. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dijo Pablo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, así sea el oficio en la casa. Y si el marido no le ayuda, usted, mujer, no tiene que ir a atacarlo y pelearse con él. Usted solo tiene que decirle: mi amorcito, te falta presencia de Dios. Porque con la presencia de Dios tú vas a entender que me estoy matando aquí, rompiéndome la espalda, limpiando la casita y tú no haces nada. Y cuando la mujer vaya subiendo así el tono, entonces comienza a bajarlo porque ya ha estado en la presencia de Dios y se habla bonito en el hogar. ¿Les estoy hablando fantasía? Dicen: ay, tan bonito el pastor como habla de bonito. Esta es la vida diaria. Y hacer estos ajustes en nuestra vida nos van a ayudar a llegar al cielo. Porque al cielo solo vamos a llegar si vivimos una vida en el Espíritu. ¿Y usted se imagina que vivir en el Espíritu es venir el domingo a la iglesia? No, mi hermano. Usted viene aquí a la iglesia, este es el hospital. Usted aquí entra cojo, aquí usted entra arrastrándose, usted aquí entra así abierto, el alma llena de heridas, y aquí es donde el Señor Jesucristo comienza a sanar y le dice: ok, ahora vaya y recupérese en la casa. Entonces se supone que usted aquí cogió de la presencia de Dios para que llegue a su casa diferente, pero diferente en buena manera, no en mala manera. ¿Cuántos dicen amén? En buena manera. A mayor presencia de Dios en nuestra vida, mayores y mejores frutos,
más nos pareceremos a Jesús. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra: el que dice que permanece en él, ¿ya lo tiene? El que dice que permanece en él. ¿Quién es ese él en este versículo? Jesús. Ahora yo le pregunto, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted está listo para hablarle de Jesús a otra persona? Usted que ya lleva en el cristianismo 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, ¿ya está listo para usted hablarle a una persona de Jesús y poder decir: mire, mi pastor le predicó a un musulmán, mi pastor le predicó a un adventista y les respondió las preguntas con la Biblia? ¿Puede usted hacer eso también? Si la respuesta es no, yo no sé la respuesta a todas esas preguntas, pastor, y por eso me da miedo predicar. Yo le voy a decir algo. ¿Cómo usted va a caminar como Jesús si no conoce a Jesús? ¿A quién conoce usted entonces? ¿A quién está siguiendo? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay en esta iglesia? Levánteme la mano. ¿Están siguiendo a Cristo de verdad? ¿Cómo lo va a seguir si no lo conoce? Mire, para explicarle qué significa vivir en el Espíritu y vivir en la carne, debo primero identificar que la vida en el Espíritu es seguir los pasos de Jesús. Él nos dio el ejemplo perfecto de una vida en el Espíritu, de controlar y gobernar los deseos de la carne. La carne es mala, la carne es corrupta, la carne nunca cambia. La carne nunca cambia. Este muchacho que estaba ahí ayer, así se veía todo alterado, me dijo: no, es que Dios está muy lejos de mí. Yo le dije: no, tú te alejaste de Dios. Y dijo: sí, es que estoy cometiendo tantos pecados. Pero ¿cómo hago? No puedo parar, me dijo así. Y le dije: ¿sabes una cosa? Si yo no tuviera la presencia de Dios en mi vida, si yo no buscara a Dios en oración, en leer la Biblia, en tener tiempo con Él, le dije: yo estaría igual que tú. Viviría en pecado, no podría controlar mi carne. Le sería infiel a mi esposa, sería un mentiroso, sería un tramposo, sería una persona terrible. Porque en usted y en mí está la carne. ¿Y la carne qué quiere? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? Pero ¿cómo refrenamos la carne? ¿Cómo refrena uno el carácter? Pasando al altar y que el pastor me ponga las manos, me caigo al piso, me zarandeo un rato y después del masaje pentecostal me voy feliz para la casa. ¿Sí? ¿Usted sabe cómo ha pasado mucha gente aquí al altar? Pasan así y están así metidos en la presencia de Dios y: ay, Señor, tócame, abre el ojo a ver cuántos se han caído. Si están tumbando hoy, entonces sí me va a tocar el Señor. Sí me va a tocar el Señor, porque mire, ahí se cayó esa. Hermano, ¿usted cree que con eso nosotros vamos a cambiar? Yo hace mucho tiempo no hago llamados aquí al altar porque se convirtió en un show. Llamo a arrepentimiento y siempre pasan los mismos 3 o 4 que llevan 5, 6, 8 años pasando aquí. ¿Quién quiere recibir al Señor en su corazón? Y el hermanito que hace 8 años le empezó a entregar el corazón al Señor, año tras año pasa en cada llamado a entregar el corazón al Señor. Sí, Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón. Y otra vez vuelve y entrega el corazón. Y si domingo a domingo hago el llamado a entregar el corazón, aquí está domingo a domingo entregando el corazón. Yo digo: ¿cuántas veces hay que entregarle el corazón al Señor? O sea, que se lo entrega el domingo y después de que sale le dice: ay, Señor, dame el corazoncito que te lo entregué, que es que necesito hacer unos pecaditos allí, entonces el otro domingo te lo devuelvo. Y por eso pasa domingo tras domingo a entregar el corazón. Eso se llama religión. Religión. Eso se llama carne. Carne. Y ahorita vamos a leer lo grave que es la carne. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Jesús anduvo. ¿Cómo entonces vivir para agradar a Dios? Vivir en el Espíritu es producir buenos frutos. Es el resultado de caminar con Jesús, permanecer en Jesús y... léalo fuerte. Vivir para mí mismo, vivir para mi familia
Vivir para mis gustos y deleites. ¿Cuántos están viviendo para Jesús realmente? ¿Sabe qué hace una persona que vive para Jesús? Es un intercesor. Es una persona que siente en el corazón orar por alguien. A mí me pasa todo el tiempo. Ayer me pasó por una jovencita, estuve orando por Yesenia. Dios me la puso en el corazón. Y es una niña que estuvo aquí en la iglesia hace 2, 3 años. Hace 4 años estuvo Jessie acá. Van a ser 4 años. Y es una jovencita que venía de una vida, ay, santo Dios. Y nos dio una compasión, una misericordia esa niña. Dios la quiso levantar, pero el medio en el que anda es muy difícil, muy pesado. Y no ha podido. Y su vida es terrible, terrible. Yo sé que ella sufre. Y ayer Dios me la puso y me puse a orar por ella. Y yo no hablo con ella hace, ¿cuánto? 2, 3 años. Yo no hablo con ella. Pero vivir en el Espíritu y permanecer en Dios y servirle a Jesús es tener una vida de oración por otros. Es estar listo para interceder por otra persona. ¿Cuántos dicen amén? No es solo orar para pedir cosas para mí, es para los demás. Me gusta este camino, caminar con Jesús, permanecer en Jesús, vivir para Jesús. Que Jesús sea el centro de nuestra vida. La gente que me conoce a mí en esta ciudad me dicen que soy fanático, que soy religioso, que soy loco, que soy falso profeta. Me dicen cuánta locura, que soy aficionado, cuánta cosa me dicen. Pero la gente en esta ciudad sabe que yo vivo para Jesús. Digan lo que digan de mí, yo vivo para Jesús. Y vivo para cumplir esta escritura en mi vida primero. Y predico lo que yo vivo, no predico una cosa que no viva. Vivo para Jesús. Y yo le estoy haciendo hoy esta invitación a usted, mi amado hermano. No le dé temor vivir para Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No le dé temor vivir para Jesús. Aprender a permanecer en su presencia, que es maravilloso. Caminar con Él cada día. Vamos a ir a la palabra Romanos 6, 7 y 8. Si alcanzo a hacer esto. Lo que vamos a hacer nos va a tardar aproximadamente 13 minutos. Hice el ejercicio con mi esposa y nos tomó 13 minutos. Pero es necesario que lo hagamos. Vamos a tener una lectura completa de la Biblia. Porque esto nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos va a hablar. Romanos capítulo 6, ¿ya están allí? ¿Qué título tienen en sus Biblias? Muertos al pecado. Mire lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice libertad de las garras del pecado. Eso dice mi Biblia. Muertos al pecado, vivos en Cristo. Me encanta ese título. Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Cuántos quieren esto para su vida? Sí, estar muerto para el pecado. Decir no vivo más para servir al pecado. El pecado ya no tiene poder en mi vida. Ahora vivo para Dios. ¿Cuántos quieren esto? No toda la iglesia lo quiere. Santo Dios. Entonces vamos a leerlo. Vamos a comenzar, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Diga conmigo, no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántos dicen amén? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o deseos. Puede cambiar concupiscencia por deseo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora voy a explicar un poquito ese versículo, obedecer a la doctrina. Versículo 17, muy bien. Versículo 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es, nuestra vida pasada y nuestros pecados, ¿cuál era el fin? La muerte. Muy bien, versículo 22. Todos lo están leyendo, ¿verdad? Ok. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿siervos de quién? ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Qué bien, o sea que voy a tener más siervos aquí para ayudar en la construcción, en el aseo, en el landscaping. Están creciendo los siervos del Señor, gloria a Dios. Volvemos al versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, mire tan bonito, es el tema que estamos hablando, pequeños pasos hacia la eternidad. Versículo 23, léalo fuerte. Amén, un versículo que repetimos bastante, que sirve mucho para evangelizar. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada. Oiga, para los que predican casarse y recasarse y volverse a casar, ojo con estos versículos, son muy claros. Si en vida del marido la mujer se casa con otro hombre, ¿cómo se le dice? Adúltera. No se lo dice el pastor, se lo está diciendo la Biblia. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Todo esto se trata de dar frutos y de servirle a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, mientras ¿qué? Estábamos. ¿Eso está en futuro? ¿En presente? ¿Presente perfecto? Estábamos. ¿Cuántos pueden decir amén, pastor? Yo estaba en la carne hasta hace 5 minutos. Estábamos en la carne. Ya me perdí. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas
que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, porque está con mayúscula, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ojo a los legalistas. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora lo voy a explicar. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es, léalo fuerte, espiritual. O sea, todo lo que usted saque de la palabra de Dios, mandamientos y todo, son para una vida en el espíritu. Amén. Mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Léalo fuerte. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pare ahí un momento, póngale pausa. Póngale ahí una pausa y le voy a explicar esto con un ejemplo para que podamos continuar. Nos está diciendo que en mí, ahora que he venido a Dios y que he conocido la palabra, ahora en mí, ¿qué es lo que hay dentro de mí? El querer hacer lo bueno, el querer obedecer a Dios, el querer un cambio en mi vida. ¿Cuántos se identifican con esto? Ya en mí está el querer hacer lo bueno, pero ¿lo puedo hacer? No lo hago. Entonces hay una batalla dentro de mí, hay una batalla en mi interior. Y es que el hombre interior quiere hacer lo bueno de Dios, pero el hombre exterior, a lo cual la Biblia le llama carne o viejo hombre, siempre vence al hombre interior y termina haciendo lo malo. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo en la casa, yo me baño los dientes en el baño de abajo, o sea, en el bañito de las visitas. Siempre tengo ahí mi cepillito de dientes con la crema. Antes lo tenía en el mueble contra la pared, ahora lo tengo en un vasito que compró mi esposa. Durante meses el cepillo siempre estaba ahí, entonces yo entraba automáticamente al baño, abría la puerta, sacaba el cepillo, la crema, dejaba la puerta abierta, me cepillaba los dientes aquí en el lavamanos, me terminaba de lavar los dientes y guardaba el cepillo de dientes nuevamente en el mueble y cerraba la puerta. Eso lo hice durante meses, tal vez algunos años. Resulta que mi esposa compró hace 2 semanas unos vasitos de esos bonitos donde se ponen los cepillos y la crema. Y me puso, yo puse el cepillo ahí, ella puso ahí la crema. Pero ¿qué cree que pasa cada vez que yo me voy a lavar los dientes ahí en ese baño? ¿Qué cree que es lo primero que yo hago? Entro al baño y abro el mueble y digo, ay, ¿verdad que esta es ahí? Llevo 2 semanas, día tras día, cada vez que me voy a lavar los dientes, entro y hago exactamente lo mismo. Abro y, ay, ¿verdad que está ahí? Y llevo 2 semanas. ¿Por qué cree que llevo 2 semanas cometiendo el mismo error? Porque durante mucho tiempo mi mente se entrenó
a hacer ese ejercicio. Abrir, sacar y volver a poner. Entrené a mi mente. Fue una costumbre ya para mí que lo hacía ya sin pensar, automáticamente. Ahora estoy desacostumbrando a mi mente para que ya automáticamente no haga esto, sino que entre y coja el cepillo y saque. Eso es lo que Pablo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo acá. Durante años ustedes y yo nos entrenamos a que nos preguntaban algo y ¿qué nos salía? Una mentira. ¿Sí o no? ¿Y por qué no viniste ayer a la iglesia? Ay, hermano, es que no, tal cosa. Una mentira. ¿Y por qué no? Ay, no, es que el niño, es que una mentira. Nos entrenamos durante años, y los que tenemos ya más años y los que me pasan en edad tienen más entrenamiento que yo a responder una mentira. Y eso es en el caso únicamente de las mentiras. Ahora súmele a cualquier actitud que usted está así todo tranquilo y ay sí, y entonces le dicen tal cosa, y usted, para no negarse a lo que le están pidiendo, usted siempre le dice, yo no quiero ir, yo no quiero. Entonces usted se acostumbró a que cada vez que usted quiera dar una respuesta negativa la da de una mala manera, para que la persona no le insista y ya se aparte, se aleje. Entonces usted se acostumbró al mal carácter y usted se acostumbró a muchos pecados en su vida, y ni qué hablar de las áreas sexuales. Cuando la gente entra en pecados sexuales, la pornografía, ya uno identifica a un hombre que ve pornografía hablando con él 2-3 minutos y mirándolo. Cuando pasa una mujer y el hombre hace así, uno sabe que ese hombre está en pornografía, porque no puede controlar, no tiene dominio de sus ojos. Se quedaron mirando así los hombres fijamente. Porque no se asusten, no se asusten, no se asusten. Asimismo, uno entrena su cuerpo al pecado durante años. Durante años. Y ahora que viene a conocer el mandamiento de Dios, uno sabe que ahora ya no lo puede seguir haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Sabe que ya no lo debe seguir haciendo. Mire, yo he encontrado un pecado muy común en el pueblo de Dios, y es robar a Dios en el diezmo. Yo no predico sobre los diezmos, la verdad. Dios no me ha puesto ese tema, y siempre he descansado mi economía en las manos de Dios. Por eso trabajo. Por eso nunca hemos tocado la economía de esta iglesia, ni lo haremos. No nos interesa saber quién diezma o quién no diezma. Es asunto suyo con Dios. Pero yo he encontrado que hay gente que se acostumbra a robar a Dios continuamente, y que cuando llega el momento de sacar el diezmo y la persona se ganó $1,000, dice, bueno, echemos ahí 50. Echa 50. Pero que es el diezmo, y la esposa le dice, es que es el diezmo, es el 10%. Ay, hombre, 50. Echa ahí 50. Bueno, y la persona se acostumbra así. Si le llega poquito, la persona se ganó $200, dice, uy, Señor, yo te voy a dar el diezmo, ahí están los $20, ese es el diezmo, Señor. Y le da los $20, que es el 10% exacto de los 200 que se ganó, porque se ganó 200. Pero si la persona vendió la casa, y en la casa, resulta que con estos mercados locos de London, en la casa le ganó 200,000 a la casa, la persona hace cuentas y dice, el 10% de 200,000, ¿cuánto es, mi hermano Pedrito, que es contador? ¿Cuánto es el 10% de 200,000? 20,000. ¡Oh! ¿Yo cómo voy a dar un diezmo de $20,000 en la iglesia? ¡Está loco! Ay, ya hay $200. Y le dice, pero es que es el 10%, le está dando el 1%. Hombre, que la iglesia $200 le sirven al pastor. Y hay gente que se acostumbra a robar a Dios. Mire, recién empezamos la iglesia. Nosotros comenzamos sin sueldo durante mucho tiempo. Sin sueldo. Y nuestro sueldo en esta iglesia es bajito, porque nosotros servimos de corazón a Dios, no por el dinero. La gente que me conoce lo sabe. Ahora, cuando recién empezamos la iglesia,
Una de las hermanas que estaba, ella ya no está en la iglesia, ella estaba en las finanzas. Un día nos entró una ofrenda o un diezmo, yo no sé, de $1,000. Recién empezamos la iglesia. Los diezmos en la iglesia al mes eran como $500. Eso eran los diezmos de un mes, $500. Imagínense con $500 sostener una iglesia. Pero bueno, y llegó esta ofrenda o diezmo de $1,000, no lo sabemos, y la hermana llegó y dijo: pastor, un diezmo de $1,000. Le dije: gloria a Dios, hermana, pero es que tiene que orar por esa hermana, porque es que dio $1,000. Hermana, ya oramos por los diezmos, ¿qué más quiere que haga? Es que dio $1,000. ¿Qué tienen los $1,000? Le dije: hermana, venga, siéntese y hagamos un ejercicio. Usted se ganó $100, ¿cuánto es el diezmo? $10. Perfecto, hermana. Usted se ganó $10,000, ¿cuánto es el diezmo? $1,000. ¿Está cambiando en algo el diezmo, el porcentaje? ¿Qué recibe Dios? Los 1,000, los 10,000, los 10, el dólar. Al Señor, ¿qué le importa si usted viene y da miles o centavos? Lo que a Dios le importa es su obediencia. La ley le dice 10. Se acabó. Se acabó. Pero pastor, es que, hermano, nos acostumbramos a los pecados y nos acostumbramos a desagradar a Dios. Y adentro sabemos que tenemos que hacer lo correcto. Pero nuestro viejo hombre mentiroso, tramposo, nuestro viejo hombre pecaminoso, ¿a qué nos lleva? A seguir pecando. Y nuestra vida se la pasa así. Todo el tiempo, el mismo círculo vicioso. Pecado tras pecado tras pecado. A eso es a lo que el apóstol Pablo nos está aquí llamando, nos está exhortando. A que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. O sea, fue clavado en la cruz con Cristo. Y Pablo lo dice. Usted puede buscar ahí, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, lo hago por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos acostumbramos a los pecados, nos acostumbramos a desagradar a Dios, nos acostumbramos a tratar mal a Dios, nos acostumbramos a lo malo. Y ahora que Dios nos comienza a enseñar, empieza la verdadera batalla. Tú vas a tener que decidir quién sale victorioso al final en esta batalla. Si vas a vencer obedeciendo la Biblia o vas a seguir viviendo gobernado por tu carne y tus caprichos. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra, por eso me gusta tanto leerla. Continuamos leyéndolo, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que es que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ¿entendió eso? Con la mente queremos seguir a Dios, pero con la carne lo desagradamos. Amén. Ahí hay una enemistad. Ahí hay una enemistad. El hombre interior contra la carne, peleando, son enemigos. Amén. Vamos a leer el capítulo 8, una parte del 8 y termino. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de Cristo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ay, tan bonito, pastor, todo eso está bonito, pero no entiendo nada. Espéreme, hermano. Versículo 5. Porque los que son de la carne, léalo fuerte. Pare ahí. ¿Cuántos equipos ve usted ahí? 2 equipos. Entonces, en un lado tenemos los 11 jugadores de la selección carne, y en el otro lado tenemos los 11 jugadores de la selección espíritu. ¿Son qué? Rivales. Son rivales. Y uno está mirando cómo le mete el gol al otro y gana el partido. Entonces, los que son del equipo de la carne, ¿en qué cosas se preocupan? Díganme cosas de la carne en las que se preocupan. Díganmelas. A ver, díganmelo. Todo lo malo es un resumen. Mire, hay mucha iglesia moderna que dice: aquí somos de sana doctrina y aquí predicamos el evangelio, dejen el pecado, y todos dicen amén. Nunca jamás mencionan un solo pecado. Nunca se detienen a decir lo que es un pecado sexual, lo que es un pecado visual, lo que son los pecados de la boca. Simplemente dicen dejen el pecado, pero no explican qué es. No hagamos el pecado global, desglosémoslo para que podamos saber qué es realmente lo que Dios aborrece. Díganme cosas de la carne, en lo que piensa la gente de la carne. Díganme. Mentir, murmurar, venganza, robar, ¿qué más? Avaricia, codicia. ¿En qué piensa el de la carne? ¿Servicio o fútbol? Fútbol. ¿En qué piensa el de la carne? ¿Escuchar la palabra de Dios o el barbecue que vamos a tener después del servicio? ¿En qué piensa el de la carne? En entender la palabra que el Señor nos está hablando a través del pastor, a través de la Biblia, en entenderla y aplicarla. ¿O está pensando en hay gente así? Hermano, ¿usted sabe cuánta gente se sienta simplemente porque vino al servicio y ya? Y no está interesado en descifrar, en entender esto. ¿Usted sabe cuántas preguntas yo recibo a la semana, consultas, diciéndome: pastor, explíqueme estos puntos, no entendí Romanos 8, explíqueme bien? ¿Usted sabe cuántas consultas tengo yo aquí al año? ¿Cuánta gente está interesada en esta iglesia, en saber lo que yo prediqué y que se lo explique, o que le comparta el mensaje, o que diga: ay, tan bonito eso que mandó pastor, me lo envía para yo estudiarlo? ¿Sabe cuántos? 0. Lo cual me dice que son del equipo carne. Y diga fuerte conmigo: ¡gol! Domingo tras domingo, ¿quién va ganando el partido? Y el espíritu, ¿cómo está? Goleado. ¿Piensa usted en orar? Yo le pregunto, ayer sábado, ¿cuántos pensaron en orar? Ay, pastor, aquí vinimos a orar la hora que usted nos dijo. Gloria a Dios que vinieron aquí a orar. Mis hermanos que dijeron que el sábado iban a orar, aquí estuvieron orando. Gloria al Señor por eso. ¿Piensan en orar ustedes el día sábado? En decir: nos vamos a apartar de rodillas o sentados o en la mesa con la familia, vamos a orar 15 minutos, media hora, una hora. ¿Piensa usted en orar el día sábado? ¿Piensa usted en sacar la Biblia? Levánteme la mano, papás, que ayer sacaron la Biblia y se la explicaron a sus hijos, la compartieron con sus hijos 5 minutos, 10 minutos. Levánteme la mano, papás, que ayer hicieron el devocional en sus casas con sus hijos. Solo un papá, tal vez el único en la iglesia, que piensa en el Espíritu y se ocupa de las cosas del Espíritu. Lo cual dice que si Jesucristo viniera en este momento, tal vez uno solo en la iglesia, con todo el grupo de niños y mi esposita, seríamos raptados por el Señor, y el resto se quedaría aquí ocupado de las cosas de la carne.
La palabra del Señor nos llama a nosotros a una vida del Espíritu. Y ya se los voy a mostrar, que va a ser la introducción del próximo mensaje. La vida del Espíritu no es simplemente decir yo creo en Dios. Es oración, lectura de la palabra, alabanza, servicio. Una vida de servicio a Dios. Aquí lo leímos. Ya no somos siervos de la ley del pecado. Ahora somos hechos siervos de Dios. Siervos de Dios. ¿Y cómo le sirvo a Dios? Empiezo en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? El día viernes tuvimos un tiempo con la alabanza muy lindo y estuvimos estudiando todo este pasaje de Romanos capítulo 8 y leíamos versículo tras versículo y yo les decía lo grave que es vivir en la carne. Lean el versículo 6. Yo no estoy aquí diciendo mis pensamientos, yo estoy leyendo la Biblia. ¿Qué dice el versículo 6? Porque el ocuparse de la carne, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Pregunta, ¿usted de qué se ocupa más? ¿De la carne o del Espíritu? Pregunta, según la Biblia, no el pastor, según la Biblia, ¿usted está vivo o está muerto en Dios? Está muerto para Dios. Yo aquí les dije hace unos meses, les dije, tuve una visión durante el servicio y vi que muchos eran como zombies. Y sé que gente se molestó. Dijo, uy, qué cosa tan horrible nos quiso decir el pastor. Y yo les expliqué, un zombie es un muerto en vida. Y este pasaje me dice que lo que yo vi sí venía de Dios. Gente que parece que está viva, pero está muerta para Dios. ¿Por qué? Porque no se ocupa en las cosas de Dios, se ocupa en su carne. O sea, se ocupa en su casa, se ocupa en su trabajo, se ocupa en sus placeres, en sus deleites, en su descanso, en todas las entretenciones de esta vida. Pero no se ocupan en las cosas de Dios. Mis hermanos, no se molesten con su pastor, yo los amo. Si yo no los amara, estaría predicándoles mensajes bonitos, bien lindos. Yo sé harto la Biblia, yo puedo coger y sacarles a ustedes mensajes lindos y y ahora diezme, sí pastor, y ahora de ofrenda, sí pastor, y sacarles el dinero y aprovecharme de ustedes. Pero yo los amo y tengo temor de Dios, me paro con temor de Dios en este altar, con la Biblia. Dediqué 13 minutos leyéndole a usted 3 capítulos de la Biblia enteros, en los cuales nos dice que ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte, pero el asunto se pone aún más grave. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es grave, es gravísimo, es gravísimo. ¿Cuántos quieren de aquí de enemigo a Dios? Usted no quiere de enemigo a Dios, mi hermano. Mire, yo me enemisté con Satanás hace 13 años y ha hecho de todo para destruirme. ¿Ha podido? No, el diablo no ha podido destruirme ni podrá destruirme jamás, porque me enemisté con él. Es mi enemigo, es mi adversario, lo reprendo, le pego duro, le doy órdenes, le digo váyase diablo, suelte este otro. Estoy enemistado con el diablo, pero soy amigo de Dios, le pertenezco a Dios. No me preocupa que tenga de enemigo al diablo. No me preocupa el enemigo que se me levante en esta tierra, no me preocupa, porque tengo a Dios que me defiende. Pero si usted por vivir en la carne está enemistado con Dios, ¿quién lo defiende a usted de Dios? Cuando un día Dios se levante contra usted, diga, me cansé de este carnal, lo voy a tratar realmente, lo voy a poner en disciplina, lo voy a poner en orden y le voy a enseñar que conmigo no se juega. Y hermano, le pega una sacudida a usted el Señor. Y yo les decía el viernes, les decía a los hermanos de la alabanza, no quieran caer en una disciplina de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que ninguna disciplina de Dios es agradable. Cuando Dios dice, hey, te he estado hablando durante meses y no has querido entender. Entonces, ¿de qué se trata el domingo? El domingo es un día en el cual usted, desde que abre sus ojos hasta que se acuesta, es un día completo para Dios. Creo que usted lo debe dividir en secciones. Debe prepararse desde temprano para llegar faltando 5 para las 10 aquí a la iglesia. 5 para las 10, 10 minutos antes del servicio, estar aquí orando. Con eso, cuando entra la alabanza, usted ya está listo para conectarse con su Padre.
Si usted llega aquí a la iglesia a las 10:15, a las 10:30, usted ya no pudo alabar a Dios. Se perdió su reconciliación con Dios. Entrar en la presencia de Dios ya le va a costar demasiado. Demasiado. Ya no, usted no entra en la presencia de Dios. Y como no entra en la presencia de Dios, está en su carne, está sentado ahí en su carne. Y está cuestionando lo que el pastor le dice. Y está diciendo, no, es que lo que el pastor lee la Biblia, pero él la lee mal. Eso no es así. Es que es duro, es que la predicación, y su carne le dice, váyase de la iglesia. Y se va de la iglesia. Su carne, que es enemiga de Dios. Yo soy su amigo y le amo. Sonría, yo le amo. Y le amo muchísimo. ¿No ve que yo oro por usted? Yo lo visito. Si se me enferma, yo voy y lo visito al hospital. Le ayudo en lo que yo le pueda ayudar. Estoy para servirles porque les amo. Pero necesitamos hacernos enemigos del diablo y enemigos de la carne y hacernos amigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿No le estaban cantando al Señor Jesús ahorita? Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Bueno, si queremos a Jesús de amigo, tenemos que cambiar de equipo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dirán, vamos a saltar del equipo de la carne al equipo del amén, diga amén. Vamos a saltar al equipo del Espíritu y voy a comenzar a activar más la oración en mi vida. Voy a coger esas predicaciones que se ponen en el grupo del WhatsApp y me las voy a repetir 1, 2, 3 veces en la semana. Y voy a empezar a llamar al pastor a molestarlo, a decirle, pastor, explíqueme esto. Y leí esto y no lo entendí. Y pastor, comience a ocuparse más de su espíritu. Y a lo que la carne le pida. Entonces abro la Biblia y ¿qué le pide la carne? Échese un sueñito. Está cansado. ¿Cuántos hablan aquí con la carne? Así habla la carne. Usted abre la Biblia y la Biblia le dice, ay, estuvo trabajando tanto. Cierre los ojitos, ciérrelos, ciérrelos. Pastor, usted no sabe lo que a mí me pasa. Yo abro la Biblia y el diablo viene y pastor, eso me cae ahí dormido. No, el diablo está ocupado de atacarme a mí, no a usted. El diablo está ocupado de gente que sí quiere tumbar, pero usted lo tiene ahí rendido la carne. Pues el diablo dice, yo para qué me meto con ese si ya está ahí en mi equipo. Sí. La carne le dice a usted todas esas cosas. Vamos a orar con los niños. Ay, no, camine, démonos una vueltica por ahí. Ay, camine. Aquí encerrado siempre. Esa es su carne, no es el diablo, esa es su carne. Y usted tiene otros hermanos, amigos carnales que no faltan y le dicen, ay, venga, ¿qué está haciendo? Caiga. Y que vamos a hacer no sé qué. Hermano, la mayoría de visitas que uno hace con hermanos se habla de todo menos de Dios. ¿Es así o no es así? Entre hermanos de la iglesia se habla de todo menos de Dios. Se habla de casa, se habla de carro, se habla de moda, se habla de fútbol, se habla de todo menos de Dios. Entre hermanos de la iglesia espirituales. Los espirituales de la iglesia. Esos son los cristianetes que me quieren harto a mí, ¿oyó? Esos son los cristianetes. Entonces usted no tema cuando la gente se va de la iglesia, hermano. Usted no tema. Usted más bien afírmese en Dios y aprenda a escuchar su carne y a ser enemigo de su carne y a vivir para Dios, porque los que viven según la carne, versículo 8, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Amén. Vamos a terminar ahí, como siempre. Mire, estoy en la diapositiva número 15 y tenía 40. Tenía 40, pero me gusta parar y explicarle las cosas. Tarea para esta semana, levante la mano. Tarea. Leer Romanos capítulos 6, 7 y 8. Léalos hasta que los comprenda, hasta que los entienda. Léalos 2 veces, 3 veces, 4, 5, 10 veces, hasta que usted entienda que su peor enemigo, ¿dónde está?
Coja el dedito. No, su peor enemigo no es el pastor. Mire, coja ese dedito. Su peor enemigo está aquí. Su carne. Ese es su peor enemigo. Su peor enemigo no es el diablo, es su carne. Su peor enemigo es su carne. Claro, cuando usted se pone a combatir a la carne, el diablo se va a levantar como su enemigo para que usted vuelva a la carne. Pero su primer enemigo a vencer es la carne. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, vamos a orar, mis hermanos.